siempre. ¿Cuánto podemos decir amén? Hoy continuamos nuestro estudio. Bueno, hermanos, llegamos al final. Hoy terminamos nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Llevamos casi 6 meses. Y en esta carta hemos aprendido muchas cosas muy importantes. Una de las cosas más importantes que hemos aprendido es la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente. Eso tiene que quedarnos ya súper claro. Cristo es suficiente. Y hemos sacado muchas riquezas de esta carta. Hemos considerado a Cristo como el creador, lo hemos considerado como el reconciliador, el que sustenta el universo. No sé si se acuerdan de ese mensaje tan interesante. El Señor soberano sobre todo lo creado. Y muy importante, la cabeza de la iglesia. Todas estas cosas las hemos visto en la carta de Pablo a los Colosenses. Una de las razones por las cuales quise empezar con esta carta, mi ministerio en esta iglesia, es porque nos da una concepción bíblica de Cristo, que es muy importante. Una concepción bíblica de la persona del Señor Jesús. También hemos aprendido que estamos completos en Él, que no nos falta nada, no necesitamos nada más para vencer el poder del pecado en nuestras vidas. Cristo es suficiente, Él es el único dador de salvación. Todo esto es parte de la carta. Y al final también el apóstol nos ha retado a vivir conforme a nuestra nueva naturaleza. ¿Recuerdan? El viejo hombre, el nuevo hombre, y como siendo una nueva creación y somos un nuevo hombre, estamos llamados a despojarnos de las cosas pasadas y a vestirnos de un nuevo ropaje. Todas esas cosas las hemos visto durante estos 6 meses. Y mi convicción y mi petición al Señor y mi deseo es que nuestros corazones sean transformados progresivamente según la imagen de Cristo a través de estos mensajes, y que nuestra iglesia sea una iglesia que cada vez se comprometa más con la causa de Cristo. Eso es muy importante, que seamos una iglesia que crezca, no solamente en número, pero en madurez, en amor al Señor Jesucristo y los unos a los otros. Todas estas son las expectativas que yo en lo personal tengo de poner primero la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a ver al Señor responder, vamos a ver el Señor que va a hacer en este lugar a través de todos nosotros. Este mensaje último es un poquito distinto, es la despedida. Recuerden, es chistoso porque el primer mensaje fue obviamente el saludo y nos gastamos un mensaje en un verso. Y fue sobre la identidad de nosotros en Cristo, cuando Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, y ahí no se nos fue el mensaje completo hablando de la identidad en Cristo. Hoy es distinto, hoy es lo opuesto, hoy tenemos un poco de versos, es un texto mucho más largo que de costumbre, no hay mucha parte doctrinal, mucho contenido doctrinal en este texto, pero es básicamente una despedida, la despedida. Y lo que vamos a enfatizar en esta mañana es que Pablo presenta en la despedida a algunas personas que son sus compañeros de ministerio, que eran sus compañeros de ministerio en el momento en el cual él estaba escribiendo esta carta a los Colosenses. ¿Qué aprendemos de esta despedida? Que el avance, escuche, el avance de la causa de Cristo no puede estar en manos de una persona. No puede estar en manos de una persona. El apóstol Pablo, si hay alguien capacitado, si hay alguien que tiene la gracia de Dios sobre su vida para el ministerio, creo que es el apóstol Pablo. Y él necesitaba de otras personas para que la causa del Señor Jesucristo pudiese seguir su camino. Y estas personas probablemente no conocemos a muchos de los que vamos a hablar, no son muy prominentes. Todos sabemos quién es el apóstol Pablo, pero algunas personas que nombraremos hoy de repente no las conocemos muy bien, no son muy famosas, y eso no significa que no sean importantes. Fueron muy importantes. Ahí le aprendemos otra pequeña lección. No hay que tener un lugar de prominencia, no hay que ser necesariamente conocido por otras personas o ser la persona que todo el mundo ve para cumplir la función que estamos llamados a cumplir dentro del cuerpo de Cristo. De hecho, de eso debe ser lo último en nuestra mente. O sea, si estamos para que nos vean, si estamos para que la gente piense mejor de nosotros, estamos con el corazón equivocado. Tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a hablar de estos últimos versos
que encontramos en el capítulo 4, y los versos son del 7 al 18. ¿Ven? Muchos más versos que de costumbre. El mensaje lo he titulado La ayuda en el ministerio. La ayuda en el ministerio. Colosenses capítulo 4, versos 7 al 18. Si usted quiere abrir sus Biblias, ahí hay Biblias para que puedan leer conmigo. Les leo el texto. Dice la palabra de Dios. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Antes de empezar, quiero decir que mis hijas son bendecidas de que no les pusimos nombres muy bíblicos. ¿Se imagina? Arquipa, Aristarca, hubiera sido, creo que no nos querrían mucho. Veamos entonces que Pablo menciona a varias personas. Empieza con Tíquico. Tíquico significa afortunado. Afortunado. ¿Quién era este hombre? Vamos a hacer una biografía de cada persona, tratar de ser breves, pero es importante que sepamos quiénes eran las personas que ayudaban a Pablo y las personas que él estaba pues tan agradecido porque le habían sustentado en momentos muy difíciles, apoyado en momentos muy difíciles. La Biblia habla poquito de Tíquico, pero lo poquito que habla nos demuestra que Tíquico fue un hombre muy fiel a la causa de Cristo, fue un hombre muy leal a Pablo y lo acompañó por varios años. Sabemos, por ejemplo, que acompañó al apóstol Pablo desde Éfeso a Jerusalén en el último viaje que Pablo hizo a Jerusalén. Y Pablo había sido advertido que no fuera, le decía, no vayas a Jerusalén porque te esperan cosas complicadas, te quieren matar. Pero Pablo fue y Tíquico fue con él. O sea que eso es un punto importante. No era lo más fácil ir con Pablo. Había un compromiso de parte de este hombre, a pesar de que sabía que podía correr peligro al ser una persona que estuviese siendo relacionada con el apóstol Pablo. Ahora bien, esto es importante tenerlo en cuenta. Esta carta, recuerden, no está siendo escrita desde un hotel 5 estrellas, está siendo escrita desde prisión en Roma, pero es importante tener en cuenta que el apóstol Pablo estuvo en 2 ocasiones preso en Roma. La Biblia no habla específicamente de la segunda ocasión, pero sabemos que cuando Pablo le escribe a Timoteo la segunda carta, ya estaba en su segundo encarcelamiento y fue muy poco tiempo antes de él ser martirizado. En este primer encarcelamiento sabemos que Tíquico está con él porque es quien va a llevar las cartas. O sea que sabemos que Tíquico lleva la carta a los colosenses, se las va a llevar a ellos, pero también va a llevar la carta a los efesios y probablemente a Filemón. O sea que este hombre estaba con Pablo en este momento de dificultad, en la cárcel, en una casa, ¿cierto? Arresto domiciliario, pero privado de su libertad, ahí estaba Tíquico. Cuando Pablo estaba en su segundo arresto en Roma,
antes de ser martirizado, Pablo quiso ver a Timoteo. ¿Recuerdan de Timoteo? El aprendiz de Pablo, él quería mucho a Timoteo, quiso verlo y Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, ven a visitarme, Timoteo, y le dice, te voy a mandar a Tíquico, yo mando a Tíquico, ¿sí? He mandado a Tíquico a Éfeso. Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso. Se supone, no está explícito, pero se supone que Pablo le pide a Timoteo, ven a verme, yo mando a Tíquico a Éfeso para que mientras tú estás conmigo, la iglesia pueda ser pastoreada por Tíquico. ¿De acuerdo? O sea que fue un compañero fiel. Mire cómo en nuestro texto de hoy Pablo se refiere a él. Dice que Tíquico es un amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Era un hermano en la fe, un creyente que había mostrado gran fidelidad en el trabajo ministerial, había servido sin reservas junto con Pablo. Y adicionalmente en el texto de hoy vemos que Pablo le dice no solamente que lleve la carta, o sea, no solamente le ha encomendado esa entrega de la carta, pero le dice a Tíquico que les cuente a los colosenses de su vida, ¿sí? O sea, que le tenía mucha confianza a este hombre, a Tíquico. Vamos con el siguiente individuo, Onésimo. Me encanta ese nombre. Me hubiera gustado llamarme Onésimo. Onésimo era un esclavo. Era un hombre que se había fugado de su amo, Filemón, que es una de las personas a quien Pablo les escribió una de sus cartas. Este hombre Filemón vivía en Colosas, era parte de la iglesia de Colosas, probablemente uno de los líderes de la iglesia en Colosas, porque la iglesia se reunía en casa de él. Y ahora Onésimo retornaba a su amo como un nuevo hombre. Onésimo había conocido a Cristo en algún momento en Roma, probablemente a través de Pablo, y como toda persona que conoce de Cristo, se volvió una nueva creación. Entonces, Tíquico y Onésimo van a Colosas. Onésimo va a volver a su amo. Acuérdense que esto es una carta, ¿ok? No perdamos eso de vista. Es una carta que se iba a leer a la iglesia, así como si llegara la carta yo me paro y se las leo a ustedes. O sea que estas cosas la gente las iba a escuchar. La gente iba a escuchar de Onésimo. Y obviamente el dueño, el amo de Onésimo estaba ahí en la congregación. Sabíamos eso. Pablo se asegura de que Onésimo sea recibido apropiadamente, no solamente poniéndolo en esta carta, pero le escribe, como les dije, otra carta a Filemón. Y mire lo que le dice. Esa carta es muy interesante, ¿verdad? No hay tiempo para leerla toda ahora. Pero Pablo ese hombre tenía un carácter muy interesante. Le dice, si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí, ¿sí? Acepta a Onésimo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Y es chistoso porque después le dice algo como que tú me debes más de lo que te debo yo a ti. O sea, él es directo a la cara. Básicamente le está diciendo, recibe a Onésimo, recíbelo y recíbelo bien. Luego vamos a los versos 10 y 11 y Pablo presenta a 3 colaboradores, 3 personas. Interesantemente, después de todo lo que Pablo había sufrido, había 3 individuos judíos, 3 que estaban con él, por lo menos en este momento. Aristarco es el primero de ellos. ¿Quién era este hombre? Era un judío de Tesalónica y estuvo en momentos muy difíciles con Pablo. De hecho, en una ocasión estaba con él en Éfeso, no estaba Pablo en el momento, pero la gente dijo, este es amigo de Pablo, y lo agarró una multitud y lo arrastraron. O sea, que ser amigo de Pablo no era fácil. No era fácil ser amigo de Pablo. Tenía muchos enemigos Pablo. Y esto habla también muy bien de Aristarco. También lo acompañó a ese último viaje a Jerusalén y estuvo con él en su travesía en barco hacia Roma, que sabemos que en un momento determinado el barco naufragó, ¿recuerdan?
O sea, es que fue una vida bien difícil la de este hombre. Y aquí tiene a Aristarco, lo llama mi compañero de prisión en el texto de hoy. No significa que Aristarco estuviese preso con él. Hay quien piensa que probablemente este hombre estaba con Pablo de una manera voluntaria. No es que estuviese privado de su libertad, pero Pablo lo llama compañero de prisión porque estaba con él, porque lo acompañaba. Luego viene alguien muy interesante. Marcos, dice el texto, el primo de Bernabé. Es interesante que Pablo hace la aclaración de que Marcos es el primo de Bernabé y les voy a decir por qué. ¿Quién es Marcos? Bueno, el escritor del evangelio que lleva su nombre. Sin embargo, esto es interesante. Este hombre también era conocido como Juan o Juan Marcos. Había tenido un comienzo de relación un poco difícil con Pablo. ¿Por qué? Pablo hizo 3 viajes misioneros. En el primer viaje misionero estaba Bernabé, amigo de Pablo, y Bernabé quiso llevar a su primo Marcos. Se fueron los 3, arrancaron el viaje y en la mitad o en algún momento cuando la cosa se puso dura, Marcos dijo, no, yo me voy. Yo me voy de aquí y se fue. Y a Pablo no le gustó eso. Obviamente no le gustó eso. ¿Qué pasa? Que llega el momento de emprender el segundo viaje, viene Bernabé y le dice, Pablo, vamos a llevar a Marcos. Y Pablo le dice, no señor, yo con ese hombre no voy a ir, porque él nos abandonó. Bernabé se pone bravo, Pablo se pone bravo, parece que Pablo también tenía su buen carácter, y se separaron. Se separaron y Pablo entonces fue por su lado y Bernabé fue por el suyo. Ahora bien, en este momento tenemos a Pablo en esta casa escribiendo esta carta y ¿quién está con él? Marcos. Marcos está ahí. O sea que eso significa que algo pasó con Marcos, ¿no? Obviamente. O sea, Marcos fue un hombre que en algún momento reconoció su error. No sé si durante el primer viaje ya era un creyente o no, no creo que la Biblia no lo especifica, pero ahora sí sabemos que era un hombre nuevo. Era un hombre nuevo y interesantemente en ese segundo encarcelamiento, ya a Pablo le quedaba poquito para que lo mataran. Pablo le escribe a Timoteo y le dice estas palabras, le dice, toma a Marcos y tráelo contigo, escuche, porque me es útil para el ministerio. Eso es importante. Trae a Marcos, no porque tan querido Marcos, sino porque me es útil. Tenga en mente esa palabra, útil. Es importante que nosotros seamos útiles en el ministerio. Eso es importante. Todos los creyentes estamos llamados a ser útiles en el ministerio. O sea que Marcos fue parte de la vida de Pablo hasta el final. Hasta el final. Marcos, no sé si usted sabía esto o no, estaba muy estrechamente relacionado con Pedro. Y se piensa, lo que se cree es que su evangelio fue escrito con la información que Pedro le daba. ¿Ok? O sea que ese es un punto importante y podemos básicamente concluir que fue un hombre fiel al apóstol Pablo. Y interesantemente, fíjese que al final les dice en esta carta, les dice, ustedes han recibido instrucciones acerca de Marcos y les pide que lo reciban y le dice, recíbanlo bien. Yo creo que es por eso, por eso que había pasado anteriormente. Seguramente Marcos no tenía una buena reputación en la iglesia, porque la gente sabía que Marcos lo había abandonado antes. Pablo les dice, recíbanlo bien. Recíbanlo bien, les da la instrucción. Pablo tenía autoridad y les dice, recíbanlo bien. El último hombre en esta tríada de hombres judíos se llama Jesús y le apodaban el justo, Jesús llamado justo. Aparece solamente en este verso, no sabemos mayor cosa de él, se piensa que era un judío de Roma que había creído en el mensaje de Pablo. Eso es básicamente lo que sabemos, pero era un hombre, a juzgar por su nombre, el justo, un hombre que había demostrado esa justicia en parte estando ahora con el apóstol Pablo en momentos difíciles. Luego dice Pablo estas palabras que están en el texto, que son tristes. Yo no sé si a usted le parece, a mí me parecen tristes. Él dice, estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, en otras palabras, que son judíos. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. O sea que hay una mezcla de sentimientos.
Por un lado son los únicos, no hay más. Por otro lado son una bendición, porque son un estímulo para mí. ¿Sí? Ya Pablo había sufrido por años. Y es increíble que después de todo su trabajo, hermanos, el hombre pudiese contar con los dedos de una mano las personas que estaban con él de su pueblo. Solo 3. A veces nosotros nos desanimamos porque, no sé, invitamos a alguien a la iglesia y no viene. Y este hombre batalló toda su vida y se encuentra aquí en la cárcel y hay 3 gatos, como dicen por ahí. 3. Y duele más si tenemos en cuenta estas palabras. Escuche lo que Pablo escribe en Romanos 9. Escuche esto es fuerte, muy fuerte de hecho. Aquí podríamos tener un gran mensaje, pero no lo podemos hacer hoy. Dice Pablo, porque desearías ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza que son israelitas. ¿Qué está diciendo? Son palabras muy fuertes. Está diciendo, yo estaría dispuesto a ir al infierno con tal de que mis hermanos israelitas creyeran en Cristo. Perdóneme, pero si eso no es amor, ¿qué es amor? Ahora bien, encontrarse en la cárcel con 3 compañeros solamente tiene que haber sido duro. Tiene que haber sido duro. Sin embargo, Pablo sabía que el trabajo en Cristo nunca es en vano. Nunca es en vano, hermanos. O sea, creo que una lección que podemos sacar aquí es no nos desanimemos. No nos desanimemos. Nadie nos dijo que esto iba a ser fácil. Nadie nos dijo que esto iba a ser fácil. Y para Pablo no lo fue. No nos desanimemos. De hecho, Pablo, creo yo, y otra lección que aprendemos aquí, han oído usted el dicho, ¿no? Que hay gente que ve el vaso medio vacío y medio lleno. Bueno, definitivamente Pablo tenía la costumbre de ver el vaso medio lleno. Porque sí, son 3 solamente, pero luego dice, son un estímulo para mí. Son un estímulo para mí. Son un apoyo, son un consuelo, son una fuente de alivio para mí. En lugar de quejarse, en lugar de decir, ay, es que son solo 3, es que nadie me quiere. No, son un estímulo para mí. Y los reconoce en su carta. Luego en los versos 12 y 13, Pablo se refiere a Epafras. Al comienzo de este ciclo de mensajes, aprendimos que Epafras era o fue el fundador de la iglesia en Colosas, no era Pablo, ¿se acuerda? Él fue quien le trajo el reporte a Pablo en la cárcel de lo que estaba pasando en Colosas con respecto a las falsas enseñanzas. Y también le habló de la buena respuesta de la iglesia en Colosas y Pablo se puso muy contento por eso. ¿Sí? En el primer capítulo de esta carta, Pablo se había referido a Epafras en estos términos. Dice, un fiel servidor de Cristo, un fiel servidor de Cristo. Y ahora en este cierre de la carta, nuevamente conocemos aspectos de la vida de Epafras. ¿Sí? Mire, por ejemplo, sabemos que tenía un interés de verdad por la gente de la iglesia. Este hombre era un pastor de verdad. ¿Qué es un pastor de verdad? Yo le pregunto a usted, ¿qué es un pastor de verdad? La respuesta es esta. Un pastor de verdad es aquel que ama a su iglesia y está dispuesto a darlo todo por ella. Eso es un pastor de verdad. Un pastor de verdad tiene que tener tiempo para su congregación. Si una persona en esta iglesia llevara un mes detrás mío para que yo lo atienda, estamos gravísimamente mal. No puede ser, por lo menos no con una iglesia de este tamaño. No puede ser. Y Epafras era ese tipo de pastor. Pedía por su iglesia. Ahora está en Roma, ¿de acuerdo? Está en Roma con Pablo. Y me imagino que Pablo lo escuchaba, lo veía orar. Porque Pablo dice que este hombre oraba por firmeza, perfección y seguridad en todo lo relativo a la voluntad de Dios. ¿Qué oraciones, hermanos? O sea, ¿qué oración? Eso muestra el corazón del pastor. Si usted me pregunta a mí qué es lo que yo más quiero de esta iglesia, es que ustedes y yo crezcamos en fe. Que ustedes y yo seamos más como Cristo. Eso es lo que yo quiero. Ese es mi sueño, ese es mi anhelo. Que esta iglesia sea una iglesia que ame cada día más a Jesús. Y que nosotros como miembros seamos cada vez más como Jesús.
y que mutuamente nos amemos unos a otros. Eso es lo que yo quiero. El resto es secundario. Epafras estaba visitando a Pablo, compartiendo tiempo con Pablo y muestra un interés profundo por los colosenses, un interés de verdad y también por los creyentes de las ciudades vecinas, que eran Laodicea y Hierápolis. O sea que este hombre se ocupaba de su gente. Verso 14, un verso muy cortico. Ahí Pablo menciona a otros dos hombres que le están acompañando en este momento en su encarcelamiento, Lucas y Demas. Lucas y Demas. Ponga atención porque aquí hay un paralelo muy interesante. No hay mayor información en el verso. Simplemente habla de Lucas y de Demas. ¿Quién es Lucas? Bueno, escritor del evangelio que lleva su nombre, el único, escuche esto, importante, el único escritor gentil del Nuevo Testamento. El único escritor no judío del Nuevo Testamento, que escribió no solamente el Evangelio de Lucas, pero también el libro de los Hechos de los Apóstoles. En este verso, es en este verso que vemos que este hombre era un médico, pero adicional a eso era un hombre que era muy culto. ¿Por qué sabemos que era muy culto? Porque el tipo de griego que él utiliza en la escritura de sus dos libros, de sus dos del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, de los dos libros, es un griego muy elevado. O sea, hay una diferencia entre el uso del idioma de Lucas y el uso del idioma de personas de repente como Mateo, ¿sí? O las mismas cartas de Pedro. Ahora bien, Lucas acompañó a Pablo a partir del segundo viaje. Interesante, Marcos lo abandona en el primer viaje. Parece que Pablo tenía muchos problemas de salud. Lucas, siendo médico, viene a apoyar a Pablo y entendemos que estuvo casi que por el resto de la vida de Pablo con él. Después o a partir de su segundo viaje. Ahora bien, Demas. ¿Quién era Demas? Un hombre que sirvió apoyando el ministerio de Pablo por algún tiempo. Sabemos que estaba con el apóstol al momento de escribir esta carta, durante su primer encarcelamiento. En la carta a Filemón, Pablo lo menciona como uno de sus colaboradores. Pero aquí viene algo muy triste, hermano. Y eso es otra cosa que vamos a aprender como lección en esta mañana. Tiempo después, nuevamente, vámonos para adelante. Pablo está en su segundo encarcelamiento en Roma, le escribe a Timoteo, en segunda de Timoteo, apréndase esto, segunda de Timoteo es la última carta que Pablo escribió, muy poquito antes de morir. Le escribe estas palabras a Timoteo, escuche, le dice, procura venir a verme pronto, escuche, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. O sea, lo acompañó aparentemente por bastante tiempo, pero de repente se fue. Lucas estuvo firme hasta el final. Demas, como decimos nosotros, sacó la mano. Su compromiso no fue suficiente para perseverar. No sabemos la causa exacta de su deserción, pero básicamente lo que Pablo dice es, amó más las cosas de este mundo. ¿Qué signifique? Seguramente, digo yo, diría, no, pues yo aquí con este tipo en la cárcel, pudiendo estar en Tesalónica, ganando plata, trabajando, comiendo bien, lo que sea que haya sido, abandonó al apóstol. Y aquí hay una lección fundamental. Pablo escribe estas palabras sobre Demas, pero dos versitos atrás, dijo estas palabras que todos conocemos. Escuche, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera, he guardado la fe. El uno terminó la carrera, el otro no. Los dos pelearon, los dos batallaron duro
El uno cruzó la línea, el otro no. Es triste abandonar la causa de Cristo valorando las cosas de este mundo sobre la vida eterna. Triste. Es una historia triste. Vamos a seguir la analogía de la carrera. Imagínese que usted o yo o todos nos inscribimos a una maratón para correr una maratón, ¿sí? 26.2 millas o 42 kilómetros. Usted arranca con ímpetu esa carrera, pasando a otros, sintiéndose seguro de su capacidad. Llega a la mitad, ya ha recorrido usted 13 millas y usted sigue con energías para darle con todas las fuerzas. Usted sigue avanzando, pero ya sobre la milla 20, de repente empieza a experimentar dolores en su cuerpo, pero no importa porque usted está determinado a continuar. Sin embargo, llega a la milla 24 y usted de repente deja de enfocarse en cruzar la línea de llegada y comienza a pensar en las necesidades de su cuerpo. Usted empieza a pensar en el descanso que necesita, en los dolores que está padeciendo por el esfuerzo y de repente decide visualizarse cómodamente sentado, bebiendo y comiendo lo que su cuerpo le grita que usted necesita. En ese momento faltan menos de 2 millas para terminar, pero el cambio de su enfoque hace que su cuerpo caiga en el asfalto y hasta ahí llegó. Ese es un peligro que nosotros podemos correr en nuestra vida espiritual. Podemos arrancar con ímpetu, caminar con el Señor. Eso pasa mucho con los nuevos creyentes. Amén, aleluya, aleluya, y todo amén, todo amén, todo amén. Y lo que hay, todo, se meten en todo. ¿Qué motivación venir a la iglesia? La iglesia es a las 11, están aquí a las 9. Qué alegría adorar a Dios, qué rico. Y vienen todo el mundo contentos con otros creyentes, participan en los estudios, en las actividades. Leemos la Biblia, le hablamos a otros de Cristo. Pero de repente, en medio de este éxtasis espiritual, se nos ocurre volver a fijar la mirada en las cosas de antes. En esas cosas que tanto nos atraían. Y entonces comenzamos a frecuentar los amigos de antes, comenzamos a frecuentar los lugares de antes, y de repente nos vamos envolviendo en esos asuntos que antes consumían nuestra vida. Entonces de repente venir a la iglesia ya deja de ser una prioridad, ya no es tan importante. Servir al Señor, no, porque es una carga, me quita tiempo para otras cosas. Compañía de los hermanos, es que son como canzones, es incómodo. Y poco a poco, hermanos, de una manera muy sutil, el Señor Jesucristo es desbancado del corazón. ¿Por qué le digo esto? Porque la clave es terminar bien la carrera. Esa es la clave. Demas corrió muchas millas junto con el apóstol, pero no cruzó la línea de llegada. No la cruzó. Mantener el enfoque en nuestra vida espiritual es fundamental. No podemos perderlo. ¿Usted se acuerda de lo que dice la Biblia con respecto al enfoque? Que debemos mantener la mirada fija en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. En los momentos de debilidad, cuando llegan las tentaciones, cuando llegan las dudas, cuando llegan las tribulaciones, es en esos momentos cuando nosotros tenemos que tener nuestra mirada más fija en el Señor Jesús. Es entonces que no podemos nosotros quitar la mirada, apartar nuestra mente y nuestro corazón del Señor. Si así lo hacemos, podemos estar seguros, como dice la canción de Leo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, o ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El enfoque, hermanos,
No podemos perder el enfoque. No podemos perder el enfoque en el Señor Jesucristo. Interesante que a Demas le ocurrió lo opuesto que a Marcos. Totalmente lo opuesto. Marcos desertó, acuérdese. Él se fue. Él desertó, pero recapacitó y regresó. Y ahora es útil para el ministerio, en palabras de Pablo. Marcos perseveró hasta el final. Marcos corrió toda la carrera, cruzó la línea. Demas se retiró de la carrera. No pudo terminar. Y abandonó la causa de Cristo. ¿Quién es Demas? Probablemente si no lo mencionamos hoy nadie se acuerda. Pero si yo le digo quién es Marcos, claro, Marcos. Uno de los 4 hombres elegidos por Dios para documentar la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un desertor que regresó y pudo cruzar la línea. Entramos en los últimos versos de esta carta y leemos que Pablo envía saludos a los creyentes de la ciudad vecina de Laodicea y habla de Ninfas. Dice Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Interesantemente, algunos manuscritos presentan a Ninfas como un hombre, otros manuscritos presentan a Ninfas como una mujer. No sabemos si era un hombre o una mujer, realmente creo que no sabemos. Lo cierto es que era una persona que se reunía con otros creyentes, probablemente en Laodicea, o posiblemente en Hierápolis también, o alguna de las otras ciudades cercanas a Colosas. Verso 16, ahí pide Pablo, y esto es interesante, Pablo pide que la carta que él está enviando sea leída a los laodicenses y viceversa, ¿sí? Pablo les dice que esta carta que les está enviando a los colosenses sea compartida con la iglesia en la Odisea, pero dice algo interesante. De igual manera, ustedes colosenses lean la carta de los laodicenses. Se cree que esta carta es la que nosotros conocemos como la carta a los Efesios. ¿Por qué razón? Es una hipótesis, no podemos ser dogmáticos, es una hipótesis. Pero interesantemente, la carta a los Efesios comienza haciendo una referencia en el capítulo 1 a Éfeso, Mire lo que dice. Efesios 1:1. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esa referencia a Éfeso no está en los primeros manuscritos. Fue añadida después. Entonces, no tenemos la certeza absoluta de que esta carta era solamente para Éfeso. Se piensa que era una carta circular, una carta que debía circular por diferentes iglesias, y como sabemos también que fue Tíquico quien llevó la carta a Efesios, porque lo dice al final, miren el verso 21 del capítulo 6, nuestro querido hermano Tíquico, que es un fiel ministro del Señor, habrá de comentarles todo acerca de mis actividades. O sea que Tíquico llevó la carta a los Efesios, se piensa que es la misma carta. Puede ser la misma carta que Pablo menciona aquí en Colosenses. Básicamente, esa es la idea. Y en el verso 17, para terminar el verso, se menciona a un individuo más. Verso 17 dice, díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Se piensa muy probablemente que Arquipo es el hijo de Filemón, porque está mencionado en la carta a Filemón, en la primera parte de la carta, quien era el amo de Onésimo, como ya lo dijimos. Y básicamente este consejo que le da Pablo a Arquipo es muy similar a algo que le dice a Timoteo también, que era en esa época el joven pastor de la iglesia en Éfeso. O sea que nos da a pensar que probablemente Arquipo era la persona que había recibido de Epafras la responsabilidad de pastorear la iglesia en Colosas, mientras Epafras iba a Roma a estar con Pablo. Es posible que esa sea la razón del consejo. Y para terminar la carta, Pablo dice que él ha escrito el saludo de su propia mano. ¿Por qué es interesante esto? Porque era común utilizar un amanuense o un secretario que escribía la carta, Pablo la dictaba,
la persona la escribía, pero como un sello, digámoslo así, de autenticidad, Pablo, en este caso, de su puño y letra, escribe este saludo que estamos estudiando en esta mañana. Y las últimas palabras de esta carta le dice a los colosenses: acuérdense de mis cadenas. No me olviden, les dice. No me olviden. Acuérdense de mi sufrimiento, acuérdense de mis sacrificios, no me olviden, oren por mí. Básicamente es lo que está diciendo. ¿Qué aprendemos? Otra lección importante en algo tan simple. Todos necesitamos ayudarnos. En este caso, Pablo era el líder de este movimiento, de todo este proceso. Pablo necesitaba oración y les dice: recuérdenme, acuérdense de mí, manténganme en sus oraciones. Si Pablo necesitaba oración, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Y termina diciendo: la gracia sea con ustedes. Una manera muy común, una frase muy común de él cerrar sus epístolas. Hermano querido, queda claro, queda muy claro que el trabajo ministerial no es exclusividad de una sola persona. Eso nos tiene que quedar muy clarito hoy. El avance de la causa de Cristo requiere obreros comprometidos, hermanos. Requiere siervos fieles que estén dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué tipo de siervo es usted? Esa es la pregunta en esta mañana, después de haber escuchado, después de haber estudiado. Creo que son 21 mensajes, verso a verso. La palabra de Dios. ¿Qué tipo de siervo es usted? ¿Es usted un Tíquico? ¿Es usted un Aristarco cuya fidelidad a la causa del Señor es evidente? ¿Es quizás usted un Lucas con un compromiso inquebrantable? ¿Quizás un Marcos que quizás ha reconocido su falta de compromiso y decide rectificar y estar firme hasta el final? Ojalá no un Demas que al fijar sus ojos en el mundo abandonó el ministerio. Hermanos, yo hoy los motivo a involucrarse. Los miro a los ojitos. Hoy los motivo a involucrarse. Nosotros no estamos jugando. Se los he dicho muchas veces. La iglesia necesita del compromiso de todos. De todos. Si nosotros queremos ser efectivos en el cumplimiento de la misión que el Señor nos ha encomendado. Usted y yo tenemos una misión. Por favor, métase eso en su cabeza y en su corazón. Parte de la iglesia es este espacio en donde usted viene a alimentarse de la palabra de Dios, pero eso es solo parte. Nosotros tenemos un llamado y se los he dicho, con amor se los he dicho, pero se los tengo que repetir. Un llamado que va mucho más allá de sentarnos los domingos a escuchar un mensaje. La pregunta entonces es esta. Terminando hoy el estudio, hoy terminamos. Estoy pidiéndole al Señor dirección. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que debo predicar ahora? ¿Qué sigue? Ya tenemos los que vinimos aquí, los que hemos venido con alguna constancia. Todos tenemos o debemos tener una concepción bíblica de Cristo y una concepción bíblica de quién somos en Cristo. La pregunta es, ¿ahora qué? ¿Ahora qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso para usted, hermano? Usted sabe, lo mencionamos todos los domingos. La iglesia ofrece no un buen estudio, un excelente estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. A las 7 de la noche. Le voy a decir algo. El prepararnos para servir es imperativo. Piense en estas cosas como una inversión. Usted tiene que invertir en su conocimiento, en el crecimiento de su conocimiento de la palabra de Dios.
para que usted pueda ser desarrollado personal y ministerialmente. Yo lo motivo a que asista si puede, haga un esfuerzo, haga un esfuerzo. Estas cosas son prioritarias, de verdad que lo son. Haga un esfuerzo. No se va a arrepentir, se lo aseguro que no se va a arrepentir. El grupo de oración. Esta iglesia, a mi juicio, lo más importante que se hace aquí es el grupo de oración, que lleva años en liderazgo de nuestro querido pastor Diego y Jaime también. Es un tiempo muy especial. Cuando pueda, venga. Yo no vengo siempre, pero cuando podemos, venimos. Cuando pueda, venga. Es importante orar, hermano. Es importante orar. Ahora bien, hay otras oportunidades de servicio. Esto lo hemos hablado y los vamos a empezar a hablar con más frecuencia. Ministerio de niños, ministerio de jóvenes, allá el área audiovisual. Ahí tenemos a una señorita que nos está ayudando desde hace ya días, la hija de Irania, de Pedro. Una bendición. Pero aquí hay más personas. ¿Sí? Tenemos personas que nos ayudan a recibir a las personas que nos ayudan a entregar los regalitos a las personas nuevas. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahora bien, si el objetivo, y ese es el objetivo, acuérdense lo que dijo el pastor David la semana pasada, 50 y pico mil personas aquí alrededor. Y nosotros estamos aquí con esta tremenda iglesia, porque es una tremenda iglesia, un santuario para 1,300 personas allá, un santuario para casi 300 acá, con un campo de misión de 50,000 personas que se están muriendo sin Cristo. Eso es lo que tenemos que entender. Hasta que nosotros no entendamos esto, no vamos a pellizcarnos. Hermano mío, si una persona se muere sin conocer a Cristo, se va para el infierno. Perdóneme que se lo diga tan claro, pero es que así es. Allá afuera hay gente que no conoce de Cristo. Y aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros. Para traer la buena noticia de la vida eterna en Cristo. Tenemos una obligación, mis hermanos, tenemos una obligación. Y yo sé que el Señor nos va a dar la dirección para poder implementar estas cosas de una manera práctica y clara. Pero por ahora, y esto lo mencionamos la semana pasada, escuche lo que le voy a decir. Por favor, escuche. Le voy a pedir un favor. A partir de hoy, esto es algo que vamos a hacer como iglesia. Todos nos vamos a comprometer. Ni siquiera le voy a decir, ¿se quiere comprometer? No. Si alguna autoridad tengo yo sobre usted, es a este nivel. Le voy a pedir, comprométase. Yo no le puedo decir a usted, vaya, venga, haga esto. Eso yo no lo puedo hacer. Pero sí le puedo decir, comprométase con lo que le voy a decir. Porque es parte de nuestra misión. Escuche. Usted y yo vamos a pensar en 2 o 3 personas que no conocen de Cristo. Me imagino que usted y yo conocemos a muchísimas más. 2 o 3 personas, 2 o 3, que sabemos que no conocen de Cristo. Puede ser alguien de su trabajo, puede ser alguien de su vecindario, alguien que usted tenga acceso. O sea, conocemos personas en otros lugares. Me refiero a alguien que usted tenga acceso, y también no significa que no ore por otras personas. Estoy hablando de esto específicamente. 2 o 3 personas a las cuales usted tenga acceso, que usted sepa que no conocen de Cristo. Y va usted y yo, vamos a empezar a orar por esas personas. Por hoy, quédese con que el Señor, pídale al Señor que le diga quiénes son esas 2 o esas 3 personas. Ese es el primer paso. Sea proactivo. Señor, pon en mi corazón a 2 o 3 personas que no conocen de ti. Ese es el primer paso. El siguiente paso va a ser que como iglesia, todos, hermano, vamos a orar por esas personas. Cada uno por las 2 o 3 personas que el Señor le ha puesto en el corazón. Y vamos a orar. Si usted no está acostumbrado a orar, pues se va a acostumbrar. Vamos a orar. Vamos a ponerlo de una manera práctica. Quizás en la mañana se pone una alarma en su teléfono todos los días y eleva al cielo una oración por estas 2 o 3 personas. Básicamente pidiéndole que al Señor, Señor, abre los ojos de sus corazones. Señor, permíteles ver la verdad que yo veo. Señor, dame la gracia para compartirles acerca de ti.
Y luego, en un momento del proceso, vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia para invitar a esas personas a la iglesia. No es lo primero que vamos a salir a hacer. Vamos a arrancar orando por ellas. Y vamos a ver qué hace el Señor. Si ustedes y yo somos fieles, yo puedo estar equivocado. Yo puedo estar equivocado. Pero orar por estas personas va a ser un beneficio independientemente de lo que pase. Pero si nosotros somos fieles, creyendo cómo funciona el Señor, si somos fieles de verdad, va a haber muchas personas sentadas aquí con ustedes de aquí a diciembre que no conocen de Cristo. ¿Por qué es importante? Y con esto termino. Mire, hermano, esto se los he dicho otras veces. Si la intención mía fuera que la iglesia se llenara, por el hecho de que la iglesia se llenara, de verdad, hermanos, mire, ofrecemos pizza allá enfrente todos los domingos con limonada, ¿sí? Y le decimos a la gente, mire, entre, no sé qué, y aquí bajamos a Rick y bajamos a estos tipos y traemos unos muchachos de pelo largo para que toquen rock and roll. Y se nos llena la iglesia. Se llena la iglesia. Hermanos, queremos que la gente venga porque mi compromiso, como se los he dicho siempre, mi compromiso con Cristo es predicar su palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Que la palabra jamás regresa, ¿cierto? Eso es lo que dice. Si lo dice, yo lo tengo que creer. Yo tengo que creer que si la palabra de Dios jamás regresa vacía, la persona que entra aquí, sea quien sea, el Señor está lidiando con ella como Él quiere hacerlo. Ese no es mi problema. Mi responsabilidad es predicar el mensaje y el Señor se encarga de que esa palabra cumpla el propósito que Él tiene con esa persona. ¿De acuerdo? ¿Es así o no? Ok, si usted es fiel, el Señor lo va a respaldar. Y si la persona le dice que no la primera vez, no decaiga. Siga orando por la persona. Y vamos a ver de aquí a diciembre qué pasa aquí. Vamos a ver. Yo no digo que debamos poner a prueba a Dios porque hay que tener cuidado con eso. Pero hermanos, oremos. ¿No nos llama el Señor a orar por la gente? Vamos a hacerlo. Y vamos a ver cómo nos responde el Señor. Y el que entre por estas puertas, una cosa se lo aseguro, hermano. Mientras yo sea el pastor de esta iglesia, el que entre por estas puertas va a escuchar la palabra de Dios. Y al Señor le dejamos el resto. ¿De acuerdo? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias a ti por habernos sostenido en estos casi 6 meses, Señor, por la riqueza de tu palabra, que es hermosa, que es maravillosa, que es luz para nuestras vidas. Señor, gracias por todo lo que hemos aprendido, gracias por todo lo que hemos conocido y aprendido de la persona del Señor Jesucristo. Gracias porque hemos aprendido que éramos parte del reino de las tinieblas, ahora somos parte del reino de la luz, de tu amado Hijo. Gracias porque hemos aprendido que hemos sido sepultados con Cristo y ahora hemos sido resucitados a una vida nueva. Gracias porque tenemos el poder a través de tu precioso Espíritu Santo para vivir vidas agradables a ti. Gracias por tantas verdades, Señor, que nos confortan, que nos dan fortaleza, Señor, para seguir. Y Señor, mi petición es, tú escogiste la carta a los Colosenses. Tú elegiste esa carta para que fuera el primer libro que nosotros le hiciéramos y presentáramos en esta iglesia, en esta nueva etapa de esta iglesia. Señor, usa cada palabra que se predicó en estos casi 6 meses, en cada uno de nuestros corazones, conforme a tu voluntad, porque tu palabra jamás regresa vacía, pero siempre cumple el propósito para el cual tú la envías. Señor, obra en nosotros. Pon convicción en nuestros corazones, convicción de nuestra necesidad de ti, convicción de la importancia del ministerio, la importancia de la iglesia, la importancia del servicio, la importancia de los hermanos, la importancia de las personas que están aquí afuera que no te conocen. Ayúdanos, Señor. Pon en nuestros corazones una carga de verdad por esas personas, una carga genuina que venga de ti. Una carga que no nos deje tranquilos hasta que nosotros no nos pellizquemos y hagamos lo que tú nos has llamado a hacer. Ayúdanos a ser una iglesia fiel, Señor.
Que el día que nosotros como iglesia tengamos que dar cuenta a ti, no haya vergüenza en nosotros. Señor, esta no puede ser una iglesia tibia, porque tú detestas eso. Y sabemos que tú, en el libro de Apocalipsis, dices que prefieres vomitar eso. Una iglesia tibia, que no es ni fría ni caliente. Señor, ayúdanos a ser una iglesia fiel. Ayúdanos a ser una iglesia fiel. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.